Buenos días, gurises, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, acá andamos. Tengo el pelo, me estoy despeinando. Bueno, empezar la clase de hoy un poco en otro, que va a ser un poco en otra clave, ¿sí? Si bien vamos a hacer un video nuevamente y vamos a charlar un poquito sobre lo que tendríamos que estar cerrando ya, que es la cuestión está entre atenienses y espartanos en Grecia y de alguna manera cómo esa situación se va a tratar de ir resolviendo. Y vamos a empezar a trasladarnos a continente americano. ¿Por qué? Porque mientras allá en Europa las civilizaciones atenienses y espartanas peleaban y se disputaban el territorio, en América surgían algunas otras civilizaciones y temporalmente comparten algunos momentos, y me parece que es importante también trabajar estas civilizaciones de aquí de América para poder entender un poco de dónde venimos todos nosotros, eh, sobre todo en el continente, ¿sí? Eh, para cerrar un poco lo que habíamos visto de Grecia, pensar que espartanos y atenienses eran claramente las dos polis más importantes del mundo griego, y que esas dos polis, como tales, digamos, sostenían de alguna manera o van a sostener de un enfrentamiento bélico que va a terminar generando, ¿sí? Una guerra entre espartanos y atenienses que va a terminar, bueno, después de muchos años de pelear, va a terminar ganando Esparta, ¿sí? Y bueno, que esa guerra tiene un sentido, tiene el sentido de la disputa por el control territorial y el control económico de la región. Entonces hay que tener en cuenta que tanto espartanos como atenienses estaban disputándose el control económico y el control territorial de Grecia. Por lo tanto, hay que tener esa situación en cuenta. Y bueno, este enfrentamiento bélico va a terminar con la victoria, como yo les decía, de Esparta después de muchísimos años de pelea. Esta es la guerra del Peloponeso, ¿sí? Se llamó la guerra del Peloponeso, y es básicamente un enfrentamiento muy crudo que va a terminar redundando en esta situación, ¿sí? Mientras los espartanos y los atenienses se disputaban el territorio, se disputaban las polis y trataban de alguna manera de organizarse. En esa misma época, de este lado del océano Atlántico, eh, comenzaban a aparecer, ¿sí?, una serie de civilizaciones. Yo no le diría civilizaciones aún, sino más bien de estados, de pequeños estados, ¿sí? Que van a estar entre el 1200 y el 4000 y el 400 a.C., ¿sí? En el territorio mexicano y en el actual territorio peruano, ¿sí? Estas culturas eh, que van a tener un tinte más vinculado con... Fíjense que estamos en espacios temporales relativamente similares, ¿sí? Estamos hablando de tiempos que son parecidos a... Si nos vamos nosotros a el territorio europeo, es más o menos el mismo tiempo. El, los aztecas
en realidad no son aztecas siempre, sino que vienen o devienen de otra cultura que son los olmecas. Los olmecas son una civilización que surge en el territorio mexicano, allá entre el año 1000 antes de Cristo, y son una civilización relativamente avanzada, con algunas tecnologías muy desarrolladas, y que tenían como principal, como principal característica, ¿sí?, que construían centros urbanos relativamente importantes o grandes, con una, una fuerte influencia religiosa. Ahora yo les voy a colgar una fotito, ¿sí? Como para que, como un par de imágenes, como para que vayan viendo cómo funcionaban o cuál era el aspecto que tenían estas ciudades. Bueno, acá es donde vivían los olmecas, en territorio mexicano. Estas eran más o menos las ciudades en las que vivían. Se vestían de esta forma, bastante sencillo. Esta era su indumentaria de trabajo. Y estas son algunas de las ciudades. Esta es la ciudad ceremonial de Teotihuacán, que es donde nacen los dioses. Y fíjense, esta es una cabeza de piedra que ellos adoraban. Vemos por ahí la cultura olmeca va a habitar la zona de Mesoamérica, más bien hay que pensar en el sur de México y parte de los países de Centroamérica. Actualmente esto vendría a ser la zona de Chiapas y algunas otras regiones muy puntuales de México. Los olmecas van a ser la primera civilización de alguna manera más estructurada que va a tener América del Sur, y es una civilización con profundas ataduras hacia lo religioso, que de alguna manera va a dar la posibilidad o va a permitir cierta estructuración a nivel laboral, donde algunas personas se van a dedicar al trabajo de la tierra, donde otras personas se van a dedicar al estudio de los astros y donde otras personas se van a dedicar a la administración. Cuando nosotros entendemos que los estados surgen a partir de esta jerarquización de las actividades, es como nosotros vamos a poder visualizar más el origen de las civilizaciones estas, ¿sí? Los olmecas se van a desarrollar más o menos, como yo les dije, entre el 1200 entre el 1200 a.C. y el 400 a.C., más luego esta civilización va a ir tendiendo a desaparecer, ¿sí?, o va a ser absorbida por la aparición de otra civilización muy importante de México, que va a convivir un tiempo con ella y luego la va a terminar absorbiendo, que son los aztecas, ¿sí? Los aztecas son más del norte, más de una región central mexicana. Es una civilización que de alguna manera venía buscando un lugar donde asentarse, y se van a asentar en las cercanías de lo que actualmente hoy es la Ciudad de México, el Distrito Federal, que es una de las ciudades más grandes del mundo hoy, una ciudad con muchísimos habitantes. Bueno, en ese momento, cuando los aztecas se asienten en esa región y se establezcan allí como lugar como centro urbano, y que lentamente vayan creciendo, también le van a dar, digamos, a este territorio un aspecto urbano sumamente importante para la época, y van a irle incorporando, si se quiere, diversos elementos que van a ir complejizando la interacción social, y que van a permitirle
a esta civilización que son los aztecas, tener un crecimiento muy importante a nivel político en la región, a nivel militar y a nivel económico. Los aztecas van a tener un desarrollo muy grande a partir de el trabajo en conjunto con las otras civilizaciones que vivían en los alrededores, a partir de algún tipo de presión fiscal, es decir, usaban a estas civilizaciones que vivían en los alrededores como tributantes, es decir, como gente que va a pagar un impuesto, es decir, los aztecas cobraban impuestos por vivir en esa región, obviamente por la protección militar que el Estado azteca podía brindarles, porque era claramente una de las civilizaciones con mayor desarrollo militar de la región, y esto traía como resultado una importante capacidad, si se quiere, de mejorar o de continuar mejorando la estructura social que los aztecas mismos tenían, ¿sí? De alguna manera los aztecas vienen a ser un poco los continuadores, si se quiere, de la civilización olmeca, como para pensarlo más bien así, no es que deba ser así puntualmente, pero es como para darle algún sentido de continuidad a esto que estamos viendo, ¿sí? Los olmecas de alguna manera van a ser la primera civilización importante a nivel estatal en la zona de Mesoamérica y en la zona más puntualmente de México. Y los aztecas luego, digamos, con el paso del tiempo, van a ir tomando algunos elementos de la cultura olmeca que les servían. De hecho, hay algunos dioses similares que los aztecas van a tomar. La ciudad de Teotihuacán, que yo les había mencionado recién, que Teotihuacán significa el lugar donde se hacen los dioses, que es más bien de los olmecas, va a continuar existiendo y existe hasta el día de hoy, ¿sí? Es decir, los aztecas no es que dominaron la región y tiraron abajo todo, sino que convivieron con eso. De esta manera los aztecas van a permitir, si se quiere, o con su aparición en la región, lo que van a realizar es generar, como yo les explicaba recién, un tipo de estado que es diferente, porque no es un estado de conquista, sino que es un estado que parte de una idea de confederación, si se quiere, ¿sí? Donde hay un estado central que rige y después hay estados que se confederan a ese estado central a partir del pago de tributos o del pago de impuestos. Entonces, los aztecas no es que van a dominar militarmente la región y van a quedarse con esas culturas y las van a transformar a las suyas, sino que más bien van a convivir con estas otras culturas que vivían en los alrededores, como los tlaxcaltecas o otras civilizaciones más que están ahí en la región, pero van a convivir, ¿sí? Cada civilización va a mantener su lengua, va a mantener su cultura y debe pagarle al Estado azteca un tributo que el Estado azteca establecía, y de esa manera se vivía en una relativa paz, ¿sí? Los aztecas, que de alguna manera vienen a continuar esta cuestión de la cultura de los olmecas en la región, van a hacerse muy fuertes a partir del 1200 después de Cristo, ¿sí? Y a partir de esto, es decir, estamos hablando de que en el 1200 antes de Cristo habían aparecido los olmecas, ya pasamos casi 2000 años, más de 2000 años, y fíjense que los aztecas están haciendo cada vez más fuertes en la zona del centro de México, y que de alguna manera van a recuperar algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura de los olmecas. Y bueno, ahora yo igualmente ahora al final del video les voy a dejar algunas imágenes como para que ustedes puedan ver a ver qué es cómo es que vivían, qué diferencia hay entre los olmecas y los aztecas. Bueno, hay diferencias de vestuario, hay diferencias en las ciudades,
hay una diferencia grande a nivel de ejércitos, ¿sí? Y hay una diferencia grande en la cuestión de los templos, ¿sí? Los templos de los aztecas van a ser mucho más grandes, mucho más imponentes, si se quiere, y le van a dar le van a dar una capacidad al Estado azteca de mostrarse como mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, los aztecas van a aparecer en México o se van a asentar en México alrededor del año 1000, pero van a configurar ese gran imperio que van a fundar en la ciudad de Tenochtitlán. Es re difícil decirlo, después lo vamos a anotar, que es la ciudad capital de ellos, a partir del 1200 después de Cristo, y con una fuerte influencia, ¿sí?, en las zonas de los alrededores a partir del pago de tributos, ¿sí? Acá un poco podemos ver lo que son los estados centrales, los estados aliados y los estados tributarios. Este es el sistema que los aztecas usaban para cosechar, que es un sistema de islas flotantes que se llaman chinampas. Estos son los mercados donde se vendía todo lo que se producía. Y acá podemos ver lo que eran los diferentes soldados que eran parte del ejército azteca, ¿sí? Y estas últimas dos imágenes son un poco las grandes ciudades que tenían los aztecas, que es la ciudad de Tenochtitlán. Ahí abajo está escrito, como ustedes pueden ver.